En esta edición de Entrevistas Metal Index conversaremos con uno de los más respetados ingenieros de sonido latinoamericanos, como lo es Felipe Druber. Destacado músico fundador de la banda de thrash metal moderno Distrust, nos cuenta en este episodio cómo se ha convertido en una de las principales referencias de destacadas bandas del metal nacional. Sin más preámbulo, comenzamos. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas Metal Index. Mi nombre es Jesús Carrillo. El día de hoy nos sentimos muy honrados, muy complacidos de verdad, porque tenemos la oportunidad de conversar con uno de los músicos más importantes, así como lo están escuchando, de lo que es la escena del rock metal nacional. Es una persona muy admirada por muchísimas bandas, sobre todo por la calidad de su nivel de producción, su nivel de mastering. Una persona muy referenciada, no solamente en Venezuela, sino también en Latinoamérica. Y vamos a conversar con el que es sin duda uno de los mejores productores, ingenieros de sonidos de Venezuela, orgullo de nuestra patria, Felipe Druber. Bienvenido a Metal Index, hermano. ¿Qué tal, mi pana? Gracias por tenerme aquí. Hola a todos. De verdad que me siento muy honrado. Gracias por esa presentación. Estuvo muy buena. Y bueno, también para mí es muy agradable siempre estar presente en este tipo de actividades. ¿Verdad? Que a mí me gusta mucho hablar. Entonces, me encanta. Bueno, a mí igual. me encantan las entrevistas, así que la vamos a pasar muy bien. Estoy seguro que sí. No, de seguro que sí. No, de seguro que sí, hermano. Y de verdad que lo que también estamos muy contentos que estén obviamente con todos nosotros son todos estos fieles suscriptores que siempre están pendientes en cada nota, en cada notificación. Si es la primera vez que igualmente estás viendo un contenido de nuestro canal, no olvides suscribirte para que no te pierdas absolutamente nada. Importante. Hay algo muy importante, hacerle caso a Felipe, Hay algo muy importante, Felipe. Siempre hay un detonante para nuestra carrera. Siempre hay una persona, un familiar, un artista, etc. Alguien que es el que prende como vamos a decir, la mecha, ¿no? De todo esto. El Big Bang. Exacto. ¿Quién dirías que es tu Big Bang? El tuyo, personal. El mío fue un tío, que él es pianista. Y yo crecí en una casa donde vivíamos muchos familiares, o sea, casi toda mi familia más cercana vivíamos juntos en una sola casa. Y porque ya mi interés hacia la música es desde más pequeño todavía, porque mi familia le gusta mucho la música. No puedo decir que todos son músicos, porque casi nadie es músico en la familia, pero sí son muchos son melómanos. Tengo muchos familiares que son melómanos y les gustan los discos. Y me acuerdo siempre en las navidades, mi mamá y mi papá siempre salían, bueno, viene el 24 de diciembre, vamos allá a Recordland a comprar discos. Y entonces era de todo, no era nada más el típico para bailar, como se usa aquí en Venezuela, que le decimos gaita, que es un género muy de acá, de sembrino, pues acá en Venezuela, pero era de todo lo que estuviese sonando en el momento en la radio, lo que sea, y siempre Chamo, te van a decir, oye, te panes viejo, ¿vale? Sí, bueno, estoy cerca de los 40. Oye. Pero aunque la barba es mentirosa, parece que tú dices más, pero no. Sí, eso es verdad. Eso es cana, Yo veo gente con 25 años ya tiene canas en la barba. Es verdad, no se dejen engañar. No es normal. Aquí todavía hay pelo, hay cana, pero tranquilo. No, pero sí, esa experiencia siempre me gustaba muchísimo ir a las tiendas de discos, ¿no? Y siempre me gustó. Y bueno, cuando empecé a descubrir la música, ya que a mí me gustaba, bueno, ahí empezó a correr todo y esa fascinación, esa pasión siempre por la música. Siempre para mí la música está de primero en todo. Y bueno, mi mamá como alta fanática de Michael Jackson y de Queen. Imagínate. Eso es lo que yo escuchaba desde niño siempre en la casa. Michael Jackson y Queen. Y Prince también. Entonces, claro, yo crecí entre el pop, que vamos a decir, y le voy a decir yo, ¿no? Me disculpen, pero el pop real, el pop bueno, el pop musical, que es el de Prince, el de Michael Jackson y la parte rockera era Queen. Así empecé, ¿no? Así empecé, pero ese detonante, ese Big Bang que dices tú, creo que fue parte de ese tío mío que toca el piano y escuchar tanta música en mi casa todo el tiempo, ¿no?
No, y precisamente hablando de precisamente esto de el indagar precisamente en música, Ajá. era algo que inclusive iba también a la siguiente pregunta, ¿no? Conociendo obviamente que de dónde viene, ¿no? Ese cariño que le tomaste a la música, está también el hecho de las primeras influencias tuyas, ¿no? En lo personal. Yo siempre, una de las que obviamente tú manifiestas muchísimo, que es algo que siempre lo has publicado siempre en tus redes sociales históricamente, es Metallica. Claro, sí, 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 sí. Metallica y Pantera. Creo que serían dos bandas muy importantes, creo Sí. que para ti. En lo que por lo menos es por ejemplo, el estilo que a ti se te conoce muchísimo, que es uno de los estilos musicales que tú, por ejemplo, te gusta hacer, que es un sonido más, una tendencia más al trash, un trash groove, un Ajá. trash moderno, por así decirlo, ¿no? Exacto. Ya, o lo que también se llamaría como metalcore, ¿no? Que obviamente sería una especie de trash combinado con unas tendencias del death metal melódico, Exacto. más modernas, por así decirlo. Exactamente. Pero para ti, ¿cuáles serían esos influyentes musicales para lo que es tu creación de tu sonido propio? Obviamente, como dijiste al principio, Metallica es una de mis influencias más arraigadas y más presentes, ¿no? En muchas cosas. Sin embargo, Metallica para mí siempre ha sido la banda con la que escucho y lloro. Y si los veo en vivo lloro. Y hasta ahí, ¿no? Pero a nivel musical no tanto, para componer. Obviamente, Claro. mucha gente va a decir, no, Fepo, pero yo escuchaba una canción de Distrust, por ejemplo, y hay una parte que parece Metallica. Obviamente es inevitable, ¿no? Porque si tengo desde los 9 años de edad escuchando Metallica, obviamente algo me va a salir en mis composiciones. No, eso es inevitable. Esos Eso son es los riffs inevitable. madres, te podría decir, ¿no? Exacto, exactamente. Pero cuando yo hago música o cuando hago canciones, mis influencias son otras. Son otras. Y ahí es donde entra Pantera. Ahí es donde entra Pantera. Pantera es muy importante para mí, pero por el simple hecho de la manera en que Dimebag Darrell, sobre todo, y Vinnie Paul, ellos dos Descanso. estructuraban canciones. La manera en que ellos estructuraban una canción, la manera en que ellos creaban un viaje dentro de esa canción, a mí me llamaba siempre la atención. Sobre todo el momento que yo conocí Pantera, el momento que yo descubrí a Pantera fue muy raro, porque en ese momento la música era diferente. O sea, no, ellos eran muy diferentes al resto. Y eso me llamó mucho la atención. Entonces, de Metallica yo puedo decir que es mi técnica en la guitarra, Jen Hetfield. O sea, Jen Hetfield ha sido mi mentor, sin él saberlo, de la guitarra. Hasta mi manera de tocar, como pongo las manos, obviamente de pequeño viéndolo a él en VHS, viéndolo tocando, de la manera en que yo agarro la púa, la manera en que yo hago los acordes, es muy Jen Hetfield. La técnica del down picking, mucha gente me dice que cómo hago yo para desarrollar esa técnica. A mí mucha gente, cuando yo estaba tocando mucho acá en Venezuela, siempre me decían que mi mano derecha era muy rápida y cómo hacía y yo realmente nunca tenía la respuesta, y era porque yo desde que llegaba de la escuela o del colegio a mi casa era tocar canciones de Metallica. Entonces, claro, sin darme cuenta yo estaba practicando y estaba desarrollando una habilidad en la manera en que yo riffeaba. Pero a la hora de hacer música ya yo me empecé a influenciar por otras cosas, porque desde muy joven, digo joven adolescente, yo no quería hacer una banda que sonara Metallica, porque en la escena metalera nacional de acá de Venezuela, había muchas bandas en ese momento que querían ser como Metallica. Y habían demasiadas bandas de cover de Metallica. Y eso a mí me molestaba muchísimo. Me molestaba muchísimo primero porque la mayoría de las bandas que hacían cover de Metallica, y disculpen, eran malísimas, porque no tocaban las canciones como eran, sino que sonaba algo ahí, pero no era como es Metallica. Y yo sé que es difícil, no por lo complicado que sea la música, sino que es difícil interpretar una pieza de Metallica, pero yo trataba de salirme de eso. Entonces ahí fue donde empecé a buscar otras cosas y otros géneros, y fue donde me adentré más al metal más extremo. Y ahí fue donde conocí Pantera, porque obviamente Pantera es gritado. Y Metallica nunca fue gritado, pero de una manera más trash, ¿no? Era gritado de rabia, pero los guturales y ese tipo de cosas yo no lo conocía. Hasta que descubrí bandas suecas, nórdicas y todo eso. Y ahí se me abrió todo el espectro y dije, ok, aquí hay más
que no es Metallica, Megadeth, Slayer, Testament, o mi parte más, digamos, más soft, que era Guns N' Roses, Bon Jovi, Poison, Motley Crue, pero del quien yo me agarro, bueno, hoy en día puedo decir muchas cosas, pero en aquel momento cuando empecé a hacer Distrust y todo eso, era Pantera y Fear Factory. Fear Factory. Una de las que te iba a mencionar. Decía, si Felipe no me la menciona, ya se la voy a mencionar. Sí, Fear Factory era algo... Por ahí yo voy a escuchar que también era una de tus bandas que también... Sí. Que una banda que también te gustaba muchísimo. Sí, es sobre que de todo, hecho... yo creo que Fear Factory se nota mucho, sobre todo en el Club Messiah. Ajá. Hay una influencia un poco también en esa rapidez, la técnica, la precisión, ¿no? Exacto, que también es muy sabroso de escuchar en esa banda. Eso es lo que a mí me gustaba de Fear Factory, la precisión que había en la música, porque antes de yo escuchar Fear Factory, la música era un poco más regada, no porque esté mal tocada, era más fluida, ¿no? Era más, y está bien, brutal. Pero la cuestión de Fear Factory es que eran como unas máquinas, pero humanas. Era lo que a mí me impresionaba. La cuestión de los bombos con los palm muting de las guitarras. Yo decía, wow, yo tengo que tocar así. Yo tengo que hacer eso. Y de hecho todas mis composiciones siempre son de ese tipo, porque eso me quedó mucho de Fear Factory. Aunque yo Fear Factory no le perdí la pista, pero me dejó de gustar tanto ya hace unos años, ¿no? No me agradó mucho las cosas que sacaron después del Archetype, que es mi disco, hasta ahí llegué yo de Fear Factory. Después en adelante fue como que, ok, más de lo mismo, ya. Pero para mí lo que fue el Obsolete y el Digimortal y el Archetype, para mí fueron los discos que me marcaron la influencia de Fear Factory. Y a eso, bueno, la parte un poquito más de riff, un poquito más sureño, tipo Pantera también, pero con el downpicking de Metallica, o sea, todo de verdad era más inconsciente que otra cosa. Sí. Así es. Pero hay una banda también que hay por ahí, que eso es un dato que incluso a mí me lo dijo ya hace varios años un amigo tuyo, un muy buen amigo tuyo, y me lo terminó de reafirmar otro muy buen amigo tuyo que hiciste con los años. El primer amigo que me lo dijo fue el pana Bernardo Coni, que le mando un gran saludo. Pana Bernardo, de verdad, gran persona, guitarrista de Demise. Sí. Y por allí con un nuevo proyecto, Mining Lots. Tienen que estar muy pendientes de este gran proyecto que... Brutal. Todo lo que hace Bernardo es brutal. Brutal, definitivamente. Sí. Y sí. el que me terminó de reafirmar ese dato fue el gran amigo Rubén Granadillo también. Gran amigo, por supuesto, también futuro ingeniero de sonido también, que anda también haciendo unas cosas increíbles con su banda también trabajando con Demise, pero también con su otra banda que está radicada en Estados Unidos, Mafia, muy buena. Ajá, es verdad. Y ese dato es el siguiente, que de lo que ha sido, por ejemplo, el Losing Our Word de Distrust, para acá, hay una banda que también ha estado muy influenciada en ti, que te la dio a conocer, según me lo dijo Bernardo también y me lo dijo Rubén, que fue Hatespheres. Es verdad. E incluso Hatespheres, esa banda, o sea, ya yo esa banda también yo la había escuchado hace mucho tiempo, sobre todo en la época de Chimera, de Chimaira. Ajá. En esa época de Chimaira, de Chimera, esa banda a mí me explotó la mente también, porque de verdad que era otra cosa, era otra manera de hacer thrash metal también, ¿no? Sí. Y yo recuerdo que la primera vez que te vi a ti ejecutando fue en un video que hiciste, un cover de la canción de Killer del de Trade Blood Janet, de ese disco brutal. Que salió con una Fly B. Creo que es 2011, 2009, no recuerdo exactamente. Sí. Ajá. Sí. Bueno, brutal. Y esa canción para mí es aniquiladora. Es Brutalísima. Y sobre todo por la velocidad del riff. Sí. Entonces yo cuando vi, dije, este pana venezolano tiene este nivel de tocar. Qué impresionante. Entonces, para ti Hatespheres ha sido también una influencia, sobre todo en esto de la perfección y en la manera de ejecutar ese riff tan violento que has desarrollado también. ¿Y es verdad ese dato que te estoy diciendo? Sí, es verdad. Pasa que eso vino mucho después. Eso vino mucho después porque ahí se unieron muchas cosas y fue la visión que yo siempre quise con Distrust, que era lo que siempre queremos la mayoría de los músicos cuando ya tienes varios discos encima, que has grabado varios discos como músico, no como ingeniero. Claro. Es que llega un momento que te dices, no quiero hacer lo mismo que hace todo el mundo.
quiero levantar mi banderita diciendo, mira, pero aquí estoy yo haciendo algo que posiblemente capaz no le gusta a todo el mundo, pero a algunos le va a gustar porque es diferente. Y cuando yo conocí Hatefear, digamos que el impacto que me dio fue que el thrash metal renovado, porque era como thrash pero tirando al death metal, pero no llegaban a ser death metal, pero era pa'lante todo el tiempo, tupa 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 todo el tiempo, y a mí me encanta un tupa tupa, Entonces, cuando yo escuché esa banda dije, wow, me empecé a descargar todos los discos, porque obviamente eso no llegaba para Venezuela ni de nada. Empecé a descargar los discos y después tuve la oportunidad de, cuando me fui a estudiar para afuera, para Europa, tuve la oportunidad de verlos en vivo y me explotó la cabeza porque era perfecto. O sea, esa música es difícil tocarla en vivo. Les puedo decir yo que tocar thrash en vivo es difícil. Y los que sean venezolanos saben que muy pocas bandas de thrash de Venezuela, poquitas, lograron sonar bien en vivo porque tocar thrash no es fácil. Y no es porque sea malo, es porque cansa, sobre todo el baterista, eso cansa. Entonces, les vamos a hacer eso, pero vamos a tocar thrash, trancado a los Fear Factory, pero con riffs malvados como Hatefear. O sea, vamos a mezclar, vamos a hacer eso y que salga lo de nosotros, vamos a ver qué pasa. Y fue cuando sacamos un EP que se llama Walk This World Alone, que salió en el 2007, más o menos, un EP de 3 canciones nada más. Y ese EP fue el que nos dio a conocer a nosotros. Ese fue el EP que la gente empezó a hablar de nosotros, por eso nos empezaron a salir más shows, más entrevistas, más reportajes en revistas, ese tipo de cosas cuando en Venezuela todavía existía eso. Y ahí donde yo me di cuenta que, ok, la banda puede tener un nombre, lo pueden estar nombrando por ahí, estamos haciendo algo que nos gusta, algo que es más único, porque no estamos tratando de imitar a nadie, no estamos tratando de forzarnos a sonar como alguien, sino que estamos haciendo algo más orgánico. Y de ahí nace el Losing Our World, que es nuestro disco, para mí es nuestra pieza maestra para nosotros, ¿no? Para nosotros los que estuvimos involucrados, no sé para el resto del mundo, pero para nosotros fue nuestra pieza maestra porque le pusimos muchísimo ese disco. Y ahí hermano, créeme. ¿Cómo? Y para la escena venezolana, Sí, nos fue muy bien con ese disco, ¿verdad que sí? Yo estoy muy agradecido por ese disco porque nos fue muy bien. Y en ese disco ustedes pueden escuchar, o sea, los que no han escuchado, ya de verdad que los invito a que está en Spotify, está en todos lados. De todas maneras, igual Felipe, aquí los invitamos para que sepan que acá en la descripción están las redes sociales, obviamente de Felipe Gruber, obviamente de su cuenta personal, también para que escuchen a su banda Distrust, aquellas personas que están en otras partes de Latinoamérica, Argentina, Chile, en España también, que también nos siguen. Allá también van a poder escuchar ahí en unos enlaces de cualquiera de sus plataformas digitales favoritas para que puedan escuchar también esta espectacular banda y también una banda que vamos a hablar un poquito de esa banda que se llama Conspiracy of the Unseen, que también es un proyecto súper brutal, brutal, del que vamos a hablar un poco más. Brutal. Sí, bueno, entonces nada, ese disco yo le puse muchísimo ese disco, yo lo produje, lo compuse completo, excepto una canción, la mitad de una canción era del antiguo vocalista junto conmigo. Esa fue creo que la única vez en mi vida que he compartido composición con alguien. Y fue porque simplemente él llegó con unos riffs y me gustaron muchísimo. Y dije, ok, eso hay que transformarlo a afinaciones más bajas, ya hay que hacer esto. Y que esa canción se llama Cult of Madness. Pero todo ese disco prácticamente lo compuse yo solo, lo grabé yo, lo mezclé yo, lo mastericé yo, o sea, le puse un mundo, fue como un año trabajando en ese disco. Y en ese disco ustedes pueden escuchar realmente lo que a mí me gustaría escuchar de una banda. Que yo creo que es lo que más me motiva a mí a hacer música, es que yo hago música que yo quisiera escuchar. Yo no hago música que está sonando en el momento, yo hago música de lo que yo quisiera escuchar un día por un playlist en Spotify y escuchar algo así. Me lo imagino en la cabeza, bueno, como nadie lo hace, o no lo he encontrado, o no lo conozco, lo hace yo. Y esa era mi mentalidad, ¿no? Y ese disco les va a mostrar todas mis influencias y van a saber qué es lo que más me gusta, afinaciones bajas. En ese momento estamos hablando de que ese disco empezó a nacer en el 2013 y dio luz en el 2015, si no me equivoco. Pero ahí está todo Fepo está en ese disco, todo, excepto las letras. Nada más una sola letra es mía, las letras sí son del vocalista antiguo que se llama Tomás, y otras letras son del vocalista que grabó el disco, que se llama Víctor Rondón. El resto de las letras. Okay. Sí.
Y bueno, también algo que hubo algo adicional que hiciste incluso, precisamente ya ahorita ya nos vamos a meter ahora en lo que es ahorita tu fuerte, ¿no? Que es la parte de la producción musical, de ingeniería de sonido. Pero hiciste, recuerdo, también hasta un tono, hiciste tu propio tono de guitarra. Creo que era compatible con las herramientas esta de Positive Drift, creo que era para Positive Drift, creo sí. que hiciste un tono Ajá. en el cual tú inclusive invitaste a la gente, si quieres sonar como suena este disco, Exacto, Listen exacto. Our World, descárgate y escúchate ese tono para que obviamente le pegues ese plugin a tu guitarra. Bueno, fíjate, eso es algo súper interesante. Algo curioso de ese tono de guitarra que hice fue porque ahí fue cuando yo descubrí estas herramientas digitales, amplificadores de guitarra digitales, que ya no sonaban tan mal, porque siempre sonaban mal, ¿no? Y empezaron a sonar Exacto. mejor. Dígame ¿te acuerdas del el Guitar Rig? ¿Te acuerdas? Ajá, Yo exacto. me acuerdo del Guitar Rig. Yo tuve todo eso y todo a mí me parecía eso sonaba horroroso, pero salió esta gente de Positive Grid con el Bias Amp y tenían la opción del match de los tonos, o sea, de que tú poder copiar el tono de una fuente que ya tenías grabada y poderla hacer y digitalizarla y tenerla ahí con presets. Y me pareció súper interesante. ¿Y qué pasa? Que cuando el disco de distro salió, muchas personas de la escena local, obviamente, me preguntaban siempre, ¿qué usaste para grabar las guitarras? De hecho, en muchos posts de Facebook yo veía que la gente compartía el disco, compartía los videos del disco, etiquetando a otras personas como, escuchen el tono de estas guitarras, escucha cómo suenan las guitarras. Siempre veía que la gente tenía algo que ver con las guitarras. Y yo las guitarras era como que... Era escuchar un sonido muy pesado con otra forma. O sea, Ajá, era una cuestión exacto. muy brutal, porque se escucha diferente. Sí, es muy particular. Entonces, claro, la manera en que yo conseguí ese sonido es complejísimo porque usé muchas cosas combinadas. Porque como siempre mis cosas, yo las grabo como 15 veces. Entonces, la primera vez que grabé las guitarras, me gustó el tono, pero la ejecución no tanto. Entonces las volví a grabar, pero entonces probaba otra metodología. Después probaba otra metodología. Entonces después no, me voy para la primera. Entonces terminaba grabando y al final como que hice un blend de todo eso y salió ese tono de guitarra. Y yo dije, bueno, voy a hacer, este plugin puede hacer esto, voy a hacerlo a ver qué pasa. De hecho, eso yo lo hice en YouTube. Yo no pensaba tener un canal de YouTube. Yo no me veía como youtuber, ni mucho menos. O sea, ni siquiera sabía el término youtuber. Eso no existía. Pero hice ese video y ese video fue uno de los que impulsó mi canal sin yo saberlo. Porque yo lo lancé ahí y lo dejé. Yo nunca me metí más en YouTube a ver nada. Pero después sí me di cuenta que era uno de los que tenía más visitas, ¿no? Pero hice eso fue por eso. O sea, hice el tono con el bias amp, porque mucha gente me preguntaba sobre cómo había hecho ese tono. Entonces, fue curioso. Sí. Yo recuerdo, yo no sé si fue en esa misma época o sería un poco después, no recuerdo. Yo me acuerdo de Conquering Dystopia. Cuando te acuerdas ese gran proyecto de Kid Miro, que también por cierto es un gran músico, youtuber también, que lo admiras muchísimo. Uf, sí. Uf, lo amo. Que ese gran proyecto que hizo con Jeff Loomis, sí, con Alex Rodinger en la batería, con Alex Wester. Alex Wester en el bajo, sí, brutal. Y ellos también, me acuerdo que también habían realizado también, habían generado también con esta misma herramienta, habían también generado su propio tono, habían como que, habían ya una serie de artistas a nivel mundial que estaban empezando a usar este tipo de herramientas, que es también algo de lo que vamos a hablar un poco más adelante, porque hay un tema un poco... Yo no sé si decir como controversial entre algunos, digamos, ingenieros de sonido, ¿no? Okay. Que son un poco más pro al sonido orgánico, por así decirlo. Ok, perfecto. Obviamente hay una camada de productores nuevos, de ingenieros nuevos, que obviamente están empezando a usar otras herramientas que están generando ciertos debates, ¿no? Por así decirlo. Sí. Pero aquí precisamente, antes de irnos a esa parte, que es la parte de las perillas, ese mundo de las perillas, el mundo del sonido, la ingeniería de sonido, ¿de dónde te nació a ti ese interés por querer meterte en ese mundo? O sea, ¿cuál fue, digamos, ese primer trabajo que tú realizaste que tú dijiste, oye, esta vaina me gusta, esta vaina me encanta? Bueno, eso viene desde la época que les estaba diciendo a ustedes que yo llegaba de la escuela, del colegio, a tocar Metallica. Y yo siempre tuve como que las ganas de grabarme para ver cómo sonaba yo, para decir yo sonaba como Metallica. No, yo tenía esa ilusión. Y empecé a echarle coco en mi cerebro de este tamaño de ese momento, que lo que estaba estudiando biología, matemática y castellano y literatura. Pero en mi enano cerebro musical y tecnológico,
Porque hay que estar claro, la tecnología en los 90 no es como la que ni cercana a lo que es ahorita. Pero, pero yo me acuerdo que yo tenía un radiecito me lo regaló mi mamá, era un radiecito, no me acuerdo qué marca era, esos radios que tenían para meter 2 cassettes. Y ese radiecito tenía una opción que se llamaba karaoke, que era para que tú conectaras un micrófono, tú le dabas un botón, la música se escuchaba horrible, pero tú cantabas encima, ¿no? Pero tú podías conectar un micrófono ahí. Y entonces, ¿qué hice yo? Yo dije, bueno, si yo conecto mi guitarra, es mi pedalera, que es una pedalera terrible, no me acuerdo qué marca era, y una guitarra toda horrible, mi primera guitarra eléctrica, si yo la conecto directo a esa entrada de micrófono y grabo y le doy al cassette de grabar, posiblemente se grabe mi guitarra. Y lo probé y se grabó mi guitarra. Yo, ahora si esa grabación la pongo en el otro lado del cassette y pongo otro virgen aquí, le doy play y grabar y toco, se van a grabar 2 guitarras, decía yo. Y entonces así yo descubrí como la grabación. Ahora nos vamos a la época donde yo ya tengo una banda y empezamos a intentar grabar. Fuimos a muchos estudios y todo sonaba horrible. Todo sonaba horrible. Y yo me pegaba así el ingeniero a ver cómo grababa. La primera vez era grabando con cintas, pero no eran cintas, no se crean que eran las cintas esas no. Yo llegué ya tarde y se grababa en un formato que se llama ADAT. Era cinta pero digital. Eran como unos cassettes VHS que se metían y ahí se grababa el audio. No habían computadoras, pues, no habían computadoras en el estudio. Y yo siempre era viendo cómo manejaban la consola y esa curiosidad por saber cómo funcionaba todo eso. Yo sabía cómo manejaba un amplificador por experiencia y por ensayo y error. Sabía cómo manipular mi pedalera porque era mi pedalera. Pero la parte de grabación me llamaba la atención. Sin embargo, yo sentía que todos ellos, los que nos grababan, eran demasiado pro, pero el sonido era horrible. Y disculpen si alguno de ustedes me grabó y está viendo esto, pero sonaba horrible. Sonaba horrible. Yo dije, yo me voy a grabar yo mismo. Yo me voy a grabar yo mismo con lo que he aprendido en estos años que he estado tocando. ¿Cómo hago? Y me acuerdo que me metí en internet. En ese momento ni siquiera se usaba Google, se usaba Yahoo para buscar. Y busqué aprender sonido. Algo así busqué, no sé. Y me salió una academia situada aquí en Caracas que se llama el TAS, Taller de Arte Sonoro. Y la otra que encontré era la competencia directa del Taller de Arte Sonoro que se llama Escuela Superior de Audio y Acústica. Lo que pasa es que el TAS, vamos a decir que el TAS es de tamaño, y en donde yo estudié era así. Porque quedaba abajo en el salón de fiesta de un edificio en Chacao, que es una zona de acá, muy concurrida, pero era en un huequito pequeñito. Ya ellos crecieron ahorita, pero cuando yo estudié era así, tenían una sola consola, 2 computadoras, una pizarra y un mesón. Ahí fue donde yo aprendí audio. Entonces, cuando yo fui para esa academia que era tan pequeñita, me gustó más todavía, porque todo era como más íntimo, más privado. El grupo de alumnos éramos 4 personas nada más estudiando. No era un salón de clase como una universidad. Yo ya venía de universidad porque yo soy arquitecto, yo ya estudié en la Santa María, estuve en salones de clases, viendo materias, lleno de gente, la fiesta, nada de eso existía, sino que era ir a escuchar música, a ver cómo reacciona el audio y cada vez me iba gustando más. Y yo hice eso simplemente porque quería aprender algo básico para grabar mi banda. Pedí unos equipos prestados, pedí otra cosa prestada, la computadora que usé era prestada porque no tenía el dinero para comprar lo que se necesitaba para grabar una batería, porque para grabar una batería necesitas muchos micrófonos, muchos cables, una interfaz bastante grande, un espacio. Yo no tenía nada de eso, yo tenía todo, lo que tenía era una interfaz pequeñita, súper mala, con un PC malísimo, y en mi cuarto, pues donde yo dormía, al lado de la cama estaba ahí eso, hay una mesita pequeñita, pero no podía grabar una batería ahí, obviamente. Empecé a pedir un poco de cosas prestadas y grabé la batería ahí, después las voces, y así empezamos, y esa fue mi primera experiencia. Y fue lo que me dije, aquí me quedo y esto es. Y bueno, tuve suerte. Puedo decir que tuve suerte porque ese disco fue el que me trajo clientes. O sea, el primer disco de distro fue el que, cuando ese disco salió, que la gente, que es lo primero que hacen las bandas cuando compraban un disco y les gustaba el sonido, ve para atrás a ver quién lo produjo y quién lo mezcló. ¿Quién es? Productor, mezcla, máster y tal. Todo, para en qué estudio fue, Cuando vieron que fue Felipe Gruber, en Audioline, que ese es mi estudio, pero eso podemos hablar después. En ese momento no era mi estudio, claro. En ese momento yo trabajaba limpiando y recogiendo cables en ese estudio, ese era mi trabajo, mientras estudiaba. Pero yo le pedí al dueño, que es
uno de mis mejores amigos y mi socio ahorita, en ese momento era mi jefe, yo le pedí el favor de como yo trabajaba y si me puede hacer una oferta para yo grabar las baterías de mi banda. Y él me dijo, no te voy a cobrar nada, graba tus baterías ahí. Entonces él me dio, yo grabé las baterías ahí, lo demás sí lo grabé en mi cuarto, ¿no? En mi casa, pero las baterías las grabé ahí. Y obviamente cuando salió, yo acredité Audioline en el estudio, lo acredité como grabación de baterías en Audioline. Bueno, la gente empezó a contactarme, obviamente yo ya estaba adentro de la escena del metal de hace mucho tiempo y yo ya tocaba en Candy 66. Yo acababa de entrar en Candy 66, entonces más gente me empezó a conocer. Candy 66 en ese momento ya era grande acá en Venezuela. Y obviamente cuando la gente le despertaba el interés de conocer como el proyecto aparte del guitarrista de Candy 66 cuando era al revés. Para mí Candy 66 era mi proyecto aparte porque mi banda siempre fue Destroy, aquí está claro, tatuada. Destroy, ahí está. Pero decía, bueno, vamos a ver el proyecto aparte del guitarrista de Candy 66, vamos a ver. Y veía en las bandas, me decían, chamo, ¿quién grabó eso? Vi que lo grabaste tú, grábame. Y entonces yo empecé a tener eso. Pero claro, eso no fue tan rápido porque yo también tuve que hacer muchas grabaciones gratis, ¿no? Para hacerme un nombre. Eso, claro. Hacer tu portafolio, como se dice, ¿no? Exactamente. Entonces sí, esa es mi historia del inicio en el audio. Ahora, claro, ya precisamente eso, ¿no? Precisamente algo que ocurre contigo, que vamos a decir el fenómeno Felipe Gruber, es que eres el ingeniero musical, uno de los pocos, por así decirlo, ¿no? Porque se puede decir que en Venezuela hay muy buenos productores, hay muy buenos ingenieros de sonido también, que también saben y entienden lo que es el sonido del metal. Porque una cosa es que también seas muy buen productor e ingeniero, obviamente, pero la cuestión es si tú de verdad entiendes cómo crear o cómo se debe sonar en un estilo específico, ¿no? Por así decirlo. E incluso quizás no todos los ingenieros de sonido del rock y el metal, no todos, digamos, trabajan con los mismos estilos. Incluso hay unos que se especializan más con el thrash, otros que se especializan más con el death metal. O quizá, por ejemplo, no sé, por nombrar unos fenómenos como Freddie Nordström, que es el gran productor sueco, o por decirte Colin Richardson, este señor que también hace unos trabajos impresionantes y trabaja con tendencias y bandas de diferentes estilos también. Por ejemplo, entre Carcass, imagínate, tipo he trabajado a Hamlet de España y le he trabajado a Carcass. Sí. Dos bandas que son casi que dos polos opuestos. Es correcto. Pero ha sido precisamente eso, ¿no? De que ha sido uno de los ingenieros que ha sabido precisamente esto de entender el sonido de la banda. Que es algo muy difícil también, porque tú tienes la responsabilidad de absorber lo que la banda necesita vender. Porque tu producto final, lo que tú vas a cocinar, de los ingredientes que ellos te van a dar, es lo que al final es lo que va a terminar proyectando esa banda. ¿Tú qué dirías, Felipe? ¿Qué es lo que tú sientes que tiene tu trabajo, por así decirlo? Por lo menos más allá de lo que te nombro por encima, ¿no? Por así decir. ¿Qué es lo que tú sientes que hace que precisamente busquen a Felipe Gruber para que su marca esté allí en sus producciones? Lo primero que se me viene a mi cabeza es digamos que también ha sido mi karma. No en mal sentido, ¿no? Pero es que cuando yo trabajo con una banda, me involucro muchísimo. Me involucro muchísimo con la parte artística, porque yo también soy músico. Y cada proyecto que yo recibo no lo veo como un trabajo. Lo veo como un viaje nuevo, divertido. Es una experiencia nueva. O sea, porque les digo algo, o sea, trabajar con artistas no es fácil. No es fácil, porque los músicos estamos locos, todos estamos locos. Y somos especiales, somos quisquillosos, fastidiosos en las peticiones. Y yo soy una persona muy picky, soy una persona muy fastidiosa, muy exigente en todo lo que tiene que ver con mi vida personal, en todo. Pero, como yo soy así, y tenía que trabajar con gente incluso más difícil que yo dije, yo voy a buscar la manera de que esto sea divertido. Para mí lo más divertido es involucrarme en la parte artística, en la parte musical. Entonces, ¿qué pasa? Al principio, por inercia, lo hacía de manera natural, no porque así lo pensé. De manera natural, cuando una banda llegaba al estudio para grabar y yo sentía que estaban haciendo algo que no sonaba muy bien, les sugería algo. Los paraba y les decía, mire, ¿por qué
está brutal, pero ¿por qué no prueba esta nota más acá? ¿Sabes? Trataba de darle algo y dejamos lo que grabaste ahorita, pero vamos a grabar otro. Entonces, digamos que esos fueron como que mis inicios como de producción, ¿no? Porque iba guiando a ciertas bandas, no porque yo supiese de música, simplemente era porque a veces yo sentía algo cuando estaba grabando y tenía el músico aquí grabando, un guitarrista o un bajista o el baterista estaba metido en la sala de grabación y estaba tocando algo y yo sentía en mi cabeza que algo estaba off, o sea, que no daba, yo paraba y le decía, pero cuando ahí es donde está la cuestión del, digamos, que lo digo yo, el buen productor. No estoy hablando de ingeniería de sonido, estoy hablando del productor, porque es algo muy diferente, muchachos, o sea, para que sepan. Productor musical es muy diferente al que mezcla, no tiene nada que ver. Después vamos a hablar más de eso, pero cuando tú interfieres o cortas la interpretación artística y le vas a decir a alguien una sugerencia, le vas a dar alguna sugerencia para que mejore, el músico, si le gusta lo que le dijiste, te va a valorar. ¿Qué es lo que yo viví de otros ingenieros? No voy a decir nombre, obviamente, y no voy a decir que fueron todos, pero que simplemente la ingeniería de audio era un trabajo, era el mono pisabotón. Era el que se sentaba, la banda tocaba y él grababa y mezclaba. Y después yo les preguntaba, brother, pero ¿y esos bombos ahí fuera de tiempo y esa voz desafinada? Bueno, si ellos no se prepararon para venir para el estudio, yo no puedo hacer nada. Y eso a mí siempre me molestó. Porque así no te estén pagando como productor, esa música queda ahí eternamente. Eso queda impreso eternamente. Muchas personas van a escuchar eso. Y si el performance no está bien, el performance es la manera en que ellos tocan, si no grabaron bien, la mezcla va a ser un desastre también. Porque tú vas a resaltar los instrumentos, entonces de mal se van a escuchar peor. Y cuando la gente escucha eso, el que no sepa de audio, ¿a quién le va a echar la culpa? ¿Al que toca o a cómo suena? A cómo suena. Entonces es tu responsabilidad. Claro. Es tu responsabilidad sacar lo mejor del músico. Y para mí, yo siempre lo sentí así, sin saber lo que era producción. Yo sentía que era así, pero ¿por qué? Vuelvo al principio. Porque yo quería que a mí me trataran así en los estudios. Y a mí me trataban como que si yo fui a un consultorio médico, ni siquiera. Yo fui a una entrevista, a una cita a sacarme el pasaporte. Yo sentí que era así, que me trataban malísimo. O sea, como que ven acá, pasa por aquí, ok, dale, ya listo, bueno, chao, el siguiente. ¿Sabes? Cuando estamos creando arte, en cualquier rango de arte, ¿no? Pintura, fotografía, video, audio, lo que sea. Tiene que haber un entorno y un ambiente artístico. Y hay que relajarse y que entre lo que tenga que entrar y que salga lo que tenga que salir. Pero no puedes poner restricciones y una barrera entre el músico y tú. No, eso no puede existir. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de mis amigos fueron mis clientes primero. La mayoría. Voy a mencionar bandas para los que sean venezolanos. Tú nombraste Demise. Yo me hice demasiado pana de Bernardo y de Kenny y de Álvaro Parra cuando cantaba en Demise. Pero no fue porque yo los conocía antes. Fue porque ellos me buscaron a mí porque me dijeron, mira, chamito, tú que grabas bien, para que nos grabes un disco. Y yo estos son Demise, wow, ok. Yo ya conocía el nombre, pero yo era un niño cuando ellos ya estaban tocando en tarimas grandes. Y se convirtieron en mis panas de salir a rumbear, de salir a tomar, de tomar en el estudio. Discord fue una banda enorme aquí en Venezuela. No Distrust, Discord. No, como el servidor Discord que es para chatear y cosas. Así. Discord, una banda muy grande. Yo no conocía a ninguno de ellos. Ellos llegaron al estudio porque, mira, escuchamos lo que hiciste con tu banda Distrust y nosotros queremos sonar así. No me dijeron queremos sonar así, queremos sonar bien. Así como suena ese disco. Bien. Pero yo creo que eso es un factor súper importante y el de más peso. Pues esa responsabilidad que yo asumía ante cada proyecto que se me presentaba. Siempre era así. Y todavía lo es. Sí, bueno, recordamos y queremos invitar nuevamente a todas aquellas personas que por primera vez están viendo contenido de nuestro canal de Metal Index. No olviden suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan absolutamente nada. También invitamos a que se suscriban en el canal de YouTube del amigo Felipe Druber. Allá abajo en la descripción tenemos el enlace para que vayan a su canal. Esos interesantes videos donde
Nos enseña muchísimo, bueno, sobre todo aquellos que están empezando en esto de la mezcla, la producción, la ingeniería, Exacto. donde aporta unos datos interesantísimos, por supuesto para que también puedan ver muchas de las herramientas que utiliza, para que también podamos, digamos, seguir disfrutando de excelente material que ustedes seguramente están muy interesados de seguir aprendiendo y desarrollando. Y bueno, precisamente una de las cosas, Felipe, de las cosas que habíamos hablado antes, ¿no? Respecto a una de, digamos, yo no sé decir si polémica o por lo menos unos ciertos debates, ¿no? Que ocurren actualmente dentro del mundo de la ingeniería de sonido, de la producción, etcétera, que es esto de las herramientas digitales, ¿no? Que Ajá. de cierta manera ayudan mucho a las bandas, sobre todo. Yo voy a dar un ejemplo. Yo creo que la vas a recordar. Esta banda que por lo menos no sé si logras ver acá, esta banda que se llama Back Home, es una banda que tú le trabajaste. Ellos realizaron contigo, hicieron un trabajo de una canción llamada Visita, que es una banda de punk rock, que son unos venezolanos que están radicados en varias partes de Latinoamérica. Ah, Eh, ya. Sí. Ah, fue una que canción nada más, ¿no? sí, una que se llama, la canción se llama Visita. Ok. Ellos trabajaron contigo a distancia porque uno de los miembros está en Brasil, otro está en Panamá, otro está en Venezuela y Ajá, otro está acá en Perú. ya me acordé del de... Entonces, prácticamente, digamos que hay que hacer magia, por así decirlo, para que tú puedas, digamos, tratar de conseguir el sonido que tanto obviamente quieren, como también el hecho de que hay algo que es muy complicado también, que es una banda a distancia, que es tener que engranar a 4 músicos que están en diferentes sitios donde no han podido compenetrarse como banda. Entonces, Claro. digamos que dentro de las facilidades que ofrece obviamente la tecnología es esto, el poder tratar de desarrollar un álbum o desarrollar un EP, un disco, un tema, por lo menos ya no lo más básico, lo más primario. Ujú. Y el tratar también de aprovechar los recursos que se tienen, ¿no? Yo, por ejemplo, precisamente hablando de este tema de Back Home, una de las cosas que incluso yo recuerdo de Damney, yo no sé si lo recordarás, él es el bajista y cantante, él tenía un detalle que era que él no tenía un micrófono correcto, no tenía el mejor micrófono, por así decirlo, para poder grabarse. Y Ok. entonces quizá lo de la voz era un problema, ¿no? Porque él tenía, incluso también tenía como ese miedo de que quizá la voz no se proyectara de la mejor manera. Entonces, claro, ahí entra lo que es la magia de lo que es el poder usar recursos digitales, ¿no? Para poder de alguna manera darle forma con los recursos que se tienen. Ahora, hay una cosa que es lo que ocurre, ¿no? Que hay muchos ingenieros que, digamos, se han visto un poco frustrados, por lo menos de algunos comentarios que yo he escuchado. Hay uno, por ejemplo, en particular que se llama Pepe Lastarre, que es un famoso ingeniero en sonido de Chile, que incluso yo le comentaba a algunos amigos, yo le digo, siempre uso esta como referencia. Pepe Lastarre es el Felipe Luer de Santiago. Ok. Él es muy buscado, es muy referenciado por muchísimas bandas, sobre todo las bandas que tienen un corte más de metal moderno, por así decirlo. Ok. Porque les gustó mucho incluso cómo suena su banda. La banda de él se llama All Tomorrows, es una banda muy famosa en Chile y tiene un sonido muy particular, un sonido muy meshuggah, por así decirlo, con Ok. una muy buena calidad. Entonces, él comentaba algo bastante interesante. Él decía que lamentablemente el rock se estaba muriendo un poco, para no decirlo por completo. Era porque lamentablemente ya como es una cuestión muy fácil esto de tener un home studio, entonces producir, realizar un trabajo de mezcla, de mastering, quizá hace que las bandas también no tengan que ir mucho al estudio, entonces las bandas no ensayan mucho, las bandas pierden un poco la esencia de cómo quieren sonar incluso en vivo, porque tenemos que recordar que el rock es sonido crudo, es un sonido orgánico, ese es el sonido que Claro. históricamente siempre se ha caracterizado. El rock es una cantidad de gente sudada metida en un garaje sin aire acondicionado, sudando y tocando. Exactamente. Ese es el rock. Oliendo a violín pero trancado, pero Exacto, oliendo vacilándose ahí su malísimo. Sí, ese es el rock. Entonces, eso es rock. Entonces, precisamente, una de las cosas que decía Pepe precisamente era esa, ¿no? De que él estaba dando miedo a esto de que se usara tanto la tecnología dentro del rock y de que, digamos, el sonido, digamos, ya fuera como muy exagerado, por así decirlo, ¿no? Hay bandas que sobreprocesan mucho su propia música y cuando van a tocar en vivo, lamentablemente los fanáticos como que se decepcionan un poco, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinión tienes respecto a eso? ¿Te gusta, digamos, esta parte, sobre todo también, de que las bandas también traten de no sobrepasar los límites? Más o menos, ¿qué opinión tienes tú respecto a este tema?
Bueno, yo creo que estamos viviendo una era donde hay cosas muy positivas y negativas dependiendo del punto de vista de donde la veas, ¿no? Eh, simplemente yo creo que se están agregando nuevos colores a esa cartera, a ese muestrario de colores, se están agregando nuevos colores. Eso no quiere decir que te estás sustituyendo otra cosa, porque al final de cuentas, los que van a mostrar y a sobresalir son los que hagan las cosas bien. Exacto. ¿A qué me refiero? No importa si lo hiciste en tu casa, ¿verdad? No importa si lo hiciste en un estudio carísimo, no importa si lo hiciste a distancia. Si haces las cosas bien, se va a notar en tu música, ¿verdad? Ahora, ¿qué es hacer las cosas bien? Ahí eso sí es un libro, el libro gordo de Petete. Porque hay muchos factores. Sí, estoy claro y es verdad que las herramientas digitales nos están ayudando muchísimo en todos los aspectos. En todos los aspectos me refiero a música, fotografía, video, ¿no? Redes sociales, promoción. O sea, todas las herramientas digitales ahorita son una bendición si se usan como es. Pero, como todo en la vida, y esto no lo cambia nadie, porque todavía somos seres humanos. Todo en la vida necesita conocimiento. Hay que aprender, hay que estudiar. Y cuando me refiero a estudiar no es que te vas a ir a Full Sail en Miami y te vas a gastar $85,000 anuales para estudiar ingeniería de sonido, que al final sales de ahí y vas a salir ¿qué? Para meterte a trabajar en una radio. Porque es así. O sea, es verdad, es así. O sea, la calle es lo que te enseña a ti. Yo todavía estoy aprendiendo. Yo aprendí fue en la calle. Yo aprendí escuchando insultos de otros ingenieros que sabían más que yo y burlándose de mí porque yo, ay, mira, el del título de Inglaterra vino y no sabe que ese revolante te fuere fácil, por ejemplo. Claro, hay tantas cosas que tú aprendes en la calle a los golpes. Y eso es así es en la vida, en todo, ¿no? Entonces eso es algo que no podemos saltar. Nosotros no podemos saltar la corriente natural de las cosas. No lo podemos saltar. Y por eso yo lo digo en mis videos, en mi canal, siempre digo, las personas que estén buscando un atajo no terminan bien. Porque los atajos te llevan a un barranco. Porque tú no sabes por dónde estás yendo. Si tú sigues tu brújula y sigues la corriente de las cosas con el sentido que llevan, tú puedes acelerarlo un poquito dependiendo de qué tan comprometido seas. Pero si tú quieres tomar atajos y irte por los caminos verdes y zonas inhóspitas, van a pasar dos cosas. O puede ser que llegues, pero más posible es que te vayas por el barranco y moriste. Entonces, que existan las herramientas digitales en este momento no es para pensar en pajaritos preñados, no es para creer que ahora todo es más fácil, porque no lo es. No lo es. Y los que vayan por ese camino de lo fácil y saquen todo así porque ellos mismos hicieron todo y no saben bien lo que están haciendo, no van a llegar a ningún lado y eso es un hecho. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Y si alguno de ustedes está viéndome y estoy diciendo estas palabras tan duras y les ha pasado, seguro están diciendo ahorita que con razón no lo logro. Claro. Entonces, no, y ¿qué pienso yo de todo poder esto? Sobresalir a eso, porque es que tal cual al punto que tú estás indicando, ¿no? O sea, imagínate la cantidad de bandas que quizá, como tú dices, siguen el mismo patrón y buscan sonar prácticamente bajo una misma doctrina, que ya no es como antes que quizá 2 o 3 bandas te podían sonar igual porque les gustaba ese sonido, pero ahora son 100, 200.000 bandas que te van a seguir ese mismo patrón y te siguen sonando prácticamente igual, por así decirlo. E incluso unas como que tratan, por ejemplo, de subirle la velocidad de los BPS al doble bombo para que suene súper mega cabilla. Entonces dice, oye, esto suena súper brutal. Yo como que esta banda la, ¿sabes? Pero ¿sabes? Pero cuando van al concierto en vivo, entonces, oye, pero estos tipos no están tocando, no tocan como yo escuché en el sencillo. En Exacto. Es que es lo que iba a decir, la era digital parece fácil, pero les digo algo, es muy fácil arruinar todo. Es más fácil arruinar todo que de verdad ser honesto con la música, porque si vamos a hablar de arte, ¿de qué se basa el arte? Vamos a hablar de la pintura. Y no quiero sonar hippie, pero cuando uno va a poner exposición de arte y ves pinturas, ¿no? De artistas. ¿Qué estás viendo tú ahí? ¿Qué están viendo ustedes ahí? Una interpretación honesta de un artista. Lo que le dio la gana en ese momento pintar, lo pintó. Él no hizo esa pintura porque dijo, bueno, esto lo va a hacer porque lo van a poner en el museo en Viena y... No.
La mayoría de los artistas que son famosos ahorita todos están muertos y se murieron pobres. Simplemente es una expresión honesta de algo que tenían en la cabeza. Un mensaje, ¿verdad? Una visión, algo. La música es igualita. La música es igualita, es arte. Hay que ser honesto con lo que hacemos. Y no nada más con la música, sino cómo la hacemos. Y cómo la vamos a imprimir para llevarle ese mensaje a las personas que lo van a escuchar. Entonces hay que ser honesto en todos esos stages, en todas esas etapas. Hay que ser honesto para que de verdad la gente diga, wow, voy a nombrar rapidito acá un fenómeno en los últimos 10 años. Para mí un fenómeno gigantesco y porque siendo tan diferente y siendo algo que no está de moda, es tan grande. Gojira. Eso es una banda que no hay banda como ellos. Así es sencillo. Entonces no hay una banda como ellos. Ellos tienen influencias en muchas bandas, en sus primeros discos, sí, en Morbid Angel, obviamente, sí. Pero ustedes escuchan los 3 últimos discos y son ellos. Claro, ellos no llegaron ahí tan rápido. Pero ¿qué es lo que hizo que ellos sean tan ellos? Escuchen el último disco y ustedes me dicen si el último disco suena como los 20 más sonados de las listas de metal de Spotify o de Apple Music. ¿Por qué? Porque no siguen el trend, no siguen la corriente, no siguen la moda. Porque algo lamentable, muchachos, y los que les guste, por ejemplo, el gen y el metal moderno, es perfecto, está brutal, es increíble. Pero es un boom. Y los boom desaparecen. Los boom desaparecen. Y si ustedes se están dedicando ahorita a pensar que ustedes pueden ser una banda como Periphery, van a llegar a 70 años intentándolo. Porque ese género casualmente me estaba viniendo a la mente casualmente de bandas que a pesar de que dentro del gen ha sido un boom, por así decirlo, que es lo que te estaba diciendo, una banda que se ha prácticamente posicionado allí y que para quitarla es difícil es precisamente Periphery. Y precisamente ahí entra el trabajo de un músico como Misha Mansour, que es prácticamente un músico también demasiado integral, demasiado pragmático, por así decirlo. Pero es que ¿por qué pasó eso? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué pasa porque eso es una... ¿Cómo fue que tú dijiste tú? El fenómeno. Eso fue un fenómeno en la música, porque Periphery fueron como que todos los planetas se alinearon y se unieron una cantidad de mentes brillantes a hacer un estilo influenciado por uno que ya existía, pero lo hicieron a su manera y crearon un género. Pero eso no se repite. Eso no se va a repetir. Así es. La gente tiene que entender que eso no se va a repetir. Eso pasa una vez cada 20 años. Y es así. Está escrito y es estadística. Ese tipo de fenómenos pasan una vez cada 20 años. Antes de Periphery, hace 20 años, ¿quién rompió en un género favorito, en un género parecido? Meshuggah. Meshuggah en los 90, cuando salió, todo el mundo estaba haciendo blast beat y ellos con el... Y la gente decía, ¿what? No entiendo esto. Adelantadísimo a su época, haciendo una cosa totalmente diferente. ¿Quiénes son ellos ahorita? Una de las bandas más... Metallica. Podrán ser criticados, pero porque son la banda más grande del mundo, que se vendieron. Mira, te hago la señal porque yo quisiera saber dónde está la canción de Metallica que suena pop. Ninguna. Todas tienen distorsión y letras súper oscuras. No voy a caer en eso, pero esos fenómenos no hay que perseguirlos. Los podemos agarrar como influencia, sí, pero no hay que perseguirlos imitándolos, porque muchachos se van a morir intentándolo, porque va a pasar lo mismo que con el new metal, y eso lo he dicho yo en muchas entrevistas. Pero hay que ser uno mismo. Eso es todo. No tienes que tratar de ser alguien. No tienes que tratar de ser alguien más. Yo no estoy tratando de ser ningún youtuber. Si ustedes creen que yo estoy copiando a un youtuber, díganmelo. Estoy seguro que no lo van a encontrar. Porque yo trato de ser así como estoy ahorita y ustedes me hacen mis videos. Y así soy yo. Así soy yo. Entonces, sean honestos con su arte. Eso es todo lo que quería decir desde el principio, que me puse a hablar pistolada. Pero sean honestos con lo que hacen y no copien a nadie. Y así puede ser que pase algo bueno. Así es, así. Bueno, aquí interesante, hay que tomar nota sobre todo aquellas bandas que están comenzando. De verdad que sí, es importantísimo estos digamos, estas clases, estas masterclass que nos está dando el amigo Felipe Luber, que obviamente la experiencia, como él mismo dice, 20 años, prácticamente más de 20 años también, ¿no, Felipe? Ya en esto. Y sí, en la música... algo tiene, algo conocimiento. Sí, claro, o sea, estos fueron puros tropiezos que me enseñaron a cómo eran las cosas realmente en la industria musical. Me gustaría hacerte algunas preguntas con alguna respuesta flash, ¿no? Por así decirlo, unas pequeñas preguntas.
Ok. Como para que si te vienen a la mente, tú me dices, tú lo tratas de decir así como unas palabritas y más o menos Chévere. buscarle un sentido a algunas cosas, ¿no? Que, por ejemplo, tú has realizado. Por ejemplo, si tuviera que Ok. preguntarte por el disco, por ejemplo, el disco de metal que tú consideras de rock metal, que para ti es el que tiene mejor sonido. El mejor, que tú dices todavía el día de hoy, este disco para mí no lo supera ninguno. El Black Album de Metallica. Black Album de Metallica. Por ejemplo, la banda que tú consideras que ha sido muy complejo trabajar. ¿Y por qué? Que tú dices, que sea por alguna razón, por ejemplo, por ejemplo, de la forma en que trabaja la banda, las composiciones, demasiados arreglos, etcétera. Una que tú dices, uy, esta banda tuvo cabilla, pero salió el resultado como se quiso. Me viene una banda a la mente, pero se llamaba Arián. Era de Felipe Nevado. ¿Sabes quién es Felipe Nevado? Felipe Nevado. Él era cantante de una banda acá en la época New Metal que se llamaba Factor Mental. Y después después él sacó una banda, un proyecto como de hard rock, así. Sorry. ¿Por qué? Persona difícil para trabajar. Sus músicos, una belleza todos. Todos son demasiado pana. Pero él era dificilísimo de llevar, dificilísimo. Una persona muy exigente y muy dispersa en muchas cosas y costó. De hecho, yo tuve que, a mitad, Ajá. el proyecto lo rechacé, a mitad. Dije, no, ya no sigo trabajando. A ese nivel, ¿ok? Un poco difícil, Sí. ¿Cuál sería Sí. el estilo musical más fuera de tu propio estilo musical? O sea, que tú dices, oye, era casi pop y en realidad no tiene nada que ver con el rock, o esto que trabajé era de salsa, o esto que era de merengue. Algo muy fuera de tu estilo. Gaitas. Gaitas. Gaitas ¿Algún es lo que... artista que quieras mencionarlo, que sea, por lo menos No, para que la gente lo porque escuche? no eran artistas, eran unas gaitas a colegios. Ajá, que ok. Pero se pueden conseguir por ahí, por lo menos en el YouTube o algo. No sé, porque esas eran las fiestas que hacían los colegios de fin de año cuando se graduaban. Entonces, como venía en Ok. diciembre, ponían a los niños a tocar gaitas y yo los grababa en el estudio. Ahora, tú también has tenido la experiencia de trabajar como sonidista. También obviamente es una faceta que también se te conoce En vivo, conoce sí, en Venezuela. Sí. En vivo, sí. ¿Cuál sería tu top 3 de conciertos que tú has tenido la oportunidad de realizar de sonido que tú consideras que esos sonidos fueron al pelo? El pelo de cochino, como decimos en Venezuela. En el primero, Dying Fetus aquí en Venezuela. Mira, casualmente que tú me mencionas este de Dying Fetus, yo precisamente había hablado con Morrongo, David Muñetones, muy conocido ya en la escena del Sí, metal venezolano, claro. gran Saludos. promotor, gran saludo a Morrongo. Casualmente yo le había mencionado precisamente de un video que habíamos visto en YouTube de ese concierto de Dying Fetus, y que se escuchaba, a pesar de que era prácticamente como un sonido ambiente, porque no era un sonido totalmente grabado, creo que no era necesariamente de concert, Era creo que directo no. de la cámara, pues, o sea, lo que Ajá. recogía la cámara. Pero el sonido Sí. como tal que había, que recogía, era impecable, se escuchaba increíble, incluso en ese video, o sea, era impresionante. Entonces yo le preguntaba eso a Morrongo y me decía, hermano Felipe Brúa. Sí, ese sonido, ese ha sido uno de mis top. Ese ha sido uno de mis top. Ay, no me acuerdo, pero creo que a mí me tocó hacerle sonido también a una banda que se llama Devil Empire. Que fue De Divine Empire. Divine Empire, exacto. Divine Empire, Empire, eso. Ajá, ese también me salió bueno. Y a pesar de que el concierto fue un desastre, el tercero fue Discord, la banda que le está hablando cuando fueron teloneros de de Testament, aquí en Caracas. Ok. Me hicieron el concierto en un sitio horrible y todo el mundo sonó horrible, pero yo por suerte logré que Discord se entendiera. Que las demás bandas no se entendían. Sonaba horrible, pero se entendía lo que estaba por lo menos diciendo y ya. Sonaba horrible, pero se entendían. Las demás bandas, hasta los propios Testament, sonaban horrible. Porque el sitio no era un sitio de concierto, se escuchaba horrible.
Pero yo me sentí orgulloso de eso porque por lo menos todo el mundo salió diciendo, la que mejor sonó fue Discord. Y yo, wow. Yo creo que han sido mi top. Y ese es está en el top es por eso. ¿Cuál sería tu top 3 o por lo menos si me podrías mencionar 3 bandas muy importantes con las que has colaborado que tú sientes que obviamente les tienes un gran agradecimiento? Yo creo que una de las que hay que nombrar, que por supuesto no podía faltar acá, es Candy 66. Obviamente Candy 66 para ti creo que también ha sido una... Es familia, es familia. Sí, sí. Y aparte de Candy 66, si quieres también puedes comentarnos un poco de lo que hiciste con Candy, pero ¿qué otras bandas así que para ti también fueron muy importantes haber colaborado con ellos, haber dado tu grano de arena, haber tocado con ellos en vivo? La que se me viene a la mente, porque es que yo no estaba en muchas bandas, pero, o sea, siempre fue Candy Distrust, pero por un tiempo yo estuve en Biofobia, que se convirtió en Máscara después. En Máscara. Ajá, y fue una época muy, muy cool. O sea, todos ellos son mis panas. Walter, que es el vocalista de Máscara, en esa época fue muy brutal. Yo creo que yo los conciertos con esa banda y la tripa entre nosotros fue súper brutal. Y también Subsonus, que fue otra banda en la que estuve, pero ahí ya era como que un grupo de amigos que vamos a tener una banda. Entonces era más la joda y la rumba y la fiesta que otra cosa, pero la pasamos muy bien, sí, la pasamos muy bien. Pero yo creo que los proyectos serios, y Distroj y Candy. Y precisamente con Candy 66, una de las cosas que se sabe, ¿no? Que tú participaste sobre todo en una buena época. E incluso ahorita, en los últimos años, con el trabajo de Evolution, tú estuviste involucrado también con lo que fue la parte de la grabación, ¿no? Estuviste involucrado en la parte de grabación de las guitarras. Sí, y también un y en poco esa época Ajá. En esa época cuando salió ese disco, yo estaba nuevo en la banda, yo acababa de entrar. Fue el 2004, 2005, algo así. No me acuerdo. Y justamente en lo que yo entré empezó el proceso de composición. Normalmente siempre las canciones de Candy las ha compuesto siempre Giancarlo. Él es el productor, comandante de la banda, no a nivel dictador, sino es el que tiene la visión pues, de la banda siempre. Y a nivel musical, aparte que también escribe las letras, es vocalista, o sea, tienen bastante responsabilidad encima. Y una de esas es la música, ¿no? Hacer los temas. Y me acuerdo que yo participé en la grabación de ese disco de 4 canciones que son Resurrección, Vivimos por Vivir, Somos Otros y Canción Sin Nombre. En esas 4 yo estuve presente. Pasa que ese disco se grabó por partes. O sea, primero se grabó una canción, fue un single, salió para la radio. Después en los meses se grabó otro single, porque no iba a ser un disco. Pero después yo me fui del país, o sea, me fui a estudiar para Inglaterra y dejé la banda. Entonces ellos terminaron el disco. Pero mi guitarra, creo que quedaron ahí grabadas. Si no es que la regrabaron, pero yo creo que no. Yo creo que Giancarlo me quiere y dejó mis guitarras ahí en el disco. Pero sí, son las de esas 4 canciones. Y tuve como que algo de ayuda en algunos riffs, una cosa fue y algún arreglito, algún lead, algo fue en Vivimos por Vivir y en Resurrección. Sí. Y del metal extremo, tu top 3 de discos de metal extremo nacional que tú consideras, bueno, obviamente has trabajado con muchas bandas Sí. de la escena nacional, pero que tú dices que de verdad se consiguió el sonido de verdad, de lo esperado y sobre todo del nivel de la banda. ¿Cuál crees tú que podrías mencionar? Obviamente esto sin desmeritar, no quiero desmeritar o no queremos desmeritar otro trabajo, pero lo que tú consideras a tu criterio. Nocturnal Hollow es la primera que me viene a la cabeza. Me parece un bandón, Dios mío. Pero es que no nada más por ser venezolanos. O sea, es que si me dijeran que son de Portugal o de, no sé, qué sé yo, de la India, para mí sería igual de... Es un bandón, es un bandón. Y son 2 tipos nada más. 2 nada más. O sea, son 2. Es brutal. Y yo he trabajado con JR. JR, le digo yo al vocalista.
Es José Rafael Escalante. O sea, Él es una persona muy... es una rocola para hacer música. O sea, un día se pierde y hace un disco. Sí, tiene ese talento increíble, ¿no? De hacer música. Y yo he estado con él, o sea, me he involucrado con él en dos proyectos, que es Nocturnal Hollow en 2 discos, que lo coproduje, no lo produje yo, porque todo está en la mente de él, pero yo lo ayudé en la producción de audio y lo coproduje en algunas cositas. No, un disco me fui hasta su ciudad y me quedé viviendo en su casa un tiempo ahí mientras grabábamos y todo. Y después yo me traje todo para acá y lo mezclé. Después otro disco, él grabó todo, yo me lo mandó. Otro de Nocturnal Hollow. Disculpen, no me sé los nombres. Yo sé que uno se llama... no me acuerdo. Nonsense of Death. Algo así. Y el otro no me acuerdo cómo se llama. Claro. Y después la otra banda que podría estar en ese top es también de él, que se llama Crooked God. Que fue lo último que sacó. Que también fue un gol porque él dijo, quiero que sea así, que suene así. Y yo le dije, ok, tienes que grabar así y tienes que hacerlo así. Lo hizo, me lo mandó, mezclé, felices todos y el disco es un palazo. Y lo firmaron 3 disqueras de distribución, ese disco. Brutal, sí. De hecho, ese disco le hice un review, se me olvidó el nombre de este pana, el guitarrista de Mayhem, de Darkthrone, que tiene un canal de YouTube. ¿Quién es? Es un black metalero noruego. No me acuerdo. Sí, claro. Yo alguien sé que tiene una disquera y se pone a escuchar bandas para firmarlos y puso Crooked God y felicitó, dijo que sonaba brutal y yo dije, Sí, hermano. Es que para mí esa es una banda que por lo menos precisamente Mayhem, para mí, esa sería una banda que para Mayhem en una gira, calzaría, pero sí. Muy de hecho, bien. yo creo que es el guitarrista de Darkthrone, no de Mayhem, creo que es el guitarrista de Darkthrone. Sí, de Darkthrone, correcto, sí. Yo sé que también él, incluso en la cuenta de Darkthrone, a veces también sube algunas cositas también se suben algunas cositas. Sí, él es youtuber y ahí como puede todo dark, pero lo puso ahí. Entonces yo diría que mi top 3, ¿me dijiste top 3 de banda o de discos? Metal extremos y de discos. De discos. Por lo menos de discos. Bueno, yo creo que Crooked God estaría de primero. De segundo, de metal extremo. Pero ahí tendría que poner a uno que se llama... No. Es que el problema de nosotros los ingenieros es que nunca nos gustan lo que hacemos antes. Siempre lo escuchamos como que lo pudimos hacer mejor. Pero estoy pensando en todo el concepto de todo. Pero no es tan extremo, pero yo soy fanático y me gustó cómo quedó el último EP de Natastor. El de Natastor, muy bueno, sí. El último que se llama Nación. El Nación, sí, muy bueno, brutal. Ese fue increíble. Ese está en mi segundo lugar. Y de tercero yo podría decir que el primer disco que yo produje y mezclé todo de Demise, que se llama... Mow Terror. Brutal. Ese mismo. Ese disco también brutal, fue también como eso para mí también creo que fue como una especie de antes y después, la manera de hacerse y grabarse el death metal en Venezuela. Es verdad. Impresionante. Eso yo se lo dije a Bernardo. Yo le dije, brother, tenemos que cambiar la mentalidad aquí en este país de que el death metal siempre tiene que sonar basura. Que old school. No, ya estamos en el 2000 y pico. Que old school nada. Vamos a poner eso como es. Y él dijo, bueno, él me ha asustado, pero no voy a usar triggers tranquilo. Estaba viendo la cámara, a ver si estaba aguantando todavía. Creo que sí. Sí está aguantando. Ok, entonces, nada, sí, yo digo que el Mow Terror de Demise sería la tercera opción. Esos 3, sí. Muy bueno. Y el disco que tú creo que también trabajaste con ellos, creo que también fue, aunque a distancia, si no me equivoco, o no sé si fue asesorando, algo así me dijo, que fue de la manipulación a la ignorancia, si no me equivoco también, ¿no? No, ese lo hice yo completo. También. Ese fue el segundo disco de Demise que yo también, porque yo hice el EP de ellos, hice el Mow Terror, hice el que viene después, que es Matanza. ese. Creo que Matanza también, ¿no? Matanza también, exactamente. Y ellos sacaron otro que se llama Old School, creo, no lo han sacado todavía. El Old School ya lo saltaron, ya lo sacaron este año, comienzo de este año. Ese sí yo no tuve nada que ver. Creo que eso lo mezcló Rubén. Sí, no, ahí sí yo no tuve nada que ver, ni grabé nada, ni siquiera lo he escuchado, te voy a escucharlo. Perdón, Bernardo. Bueno, Bernardo, estaba escuchando.
Aquí Sí. revelaciones con Felipe Luer. Sí, sí. Brutal. Bueno, Felipe, hermano, de verdad, estamos nuevamente muy agradecidos. Sobre todo porque una de las cosas que teníamos de meta acá en Metal Index era poder mostrar a un artista tan importante como tú, mostrarte a ti obviamente acá. Gracias. Porque para nosotros de verdad estamos muy orgullosos de verdad del trabajo que haces. Eres un músico que no solamente te busca en Venezuela, te busca en muchas partes de Latinoamérica, en el mundo, y saber de Afortunadamente, sí. que tienes esa posibilidad de representarnos también a los venezolanos, siendo un ejemplo precisamente de constancia, de ser quisquilloso y lograr lo que quieres, porque lo quieres conseguir al mejor nivel. De verdad que para nosotros es un gran honor y un orgullo mostrarte acá, y por eso obviamente con el interés obviamente de que pudieras salir así en este formato acá con nosotros, nuestra humildad, para que la gente sobre todo también, no solamente en Venezuela sino también en otras partes de Latinoamérica que nos siguen, puedan conocer un talento innato como el tuyo. Oh, brother, sin palabras, o sea, gracias. Gracias por todo eso que dices. De verdad, para mí es un honor estar aquí y expresarme y quedarme pegado hablando como siempre. Cosa que no puedo hacer en mis videos, porque tengo que hablar de mezcla y cosas, pero Ajá. gracias por la oportunidad y bueno, para adelante, todo el mundo hace música y soltarla. Hagan música y Así es. suéltenla. No se la guarden. Así es, así es. Bueno, de verdad estamos muy agradecidos nuevamente, Felipe. Recordamos a todas aquellas personas que por primera vez están disfrutando de nuestro contenido, no olviden suscribirse para que no se pierdan absolutamente nada. Recordar también suscribirse al canal de YouTube de nuestro amigo Felipe Luer. El enlace está ahí abajo en la descripción, así como también sus redes sociales, también para que puedan escuchar a su banda Distrust, que también está disponible en cualquiera de sus plataformas digitales favoritas. Felipe, hermano, un gran abrazo, bro. De verdad. Quiero hacer una petición a la gente que está viendo el video. Ajá, vamos a ver. Que dejen en los comentarios sus 3 discos favoritos a nivel de producción de metal. No importa el Oye, sería género, del buenísimo. subgénero de metal. Sino dejen en los comentarios cuáles son sus discos, porque yo voy a ver este video y quiero ver qué es lo que le gusta Ajá, a la gente vamos, que vamos sigue a ver a qué van a Metal Index. colocar ahí. Vamos a ver qué van a colocar ahí para que también se pueda hacer también como una especie de conversa allí, ¿no, Felipe? Y también Eso, de alguna eso es lo que manera, quiero ver, eso es lo que estar quiero ver. interactuar con obviamente estos fieles suscriptores que siempre están pendientes de nuestro contenido. De verdad, Felipe, hermano, un gran abrazo, muchísimo éxito, bro. Y Gracias, bueno, brother. mantenemos el contacto para que, bueno, cualquier cosita, más adelante quizá vuelvas otra vez a estar acá en tu casa Metal Index. Dale, seguro, claro que sí. Muchas gracias, saludos a todos y bueno, gracias por la invitación, que estén bien. No, a ti, hermano, de verdad, muchísimas gracias, ya será hasta la próxima. Dale, bye.